Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy lunes por la noche. Fecha 21, no 20, 20. Hoy es 20. 20, sí, 20 de julio. Bueno, con Carmina ya nos había anticipado, está ansiosa de conocer el tema de las decisiones que se tomarán en relación a un posible inicio de proceso muy municipalista, que es el uso de semáforo de las alertas sanitarias para este tema de ir liberando o mejorando las condiciones para seguir trabajando. Sobre el tema vamos a hablar con Olaf Dirkmaat, analista de temas económicos de la Universidad Francisco Marroquín, y también con Carlos Hoffman, un asesor, un consultor que trabaja diversos temas. Con ambos discutiremos realmente qué condiciones previas deberían de resolverse, aclararse. Muchas cosas, la falta de una comunicación estratégica efectiva pues lleva a tomar malas decisiones. Y bueno, ¿qué nos podría esperar la semana próxima? Le doy la bienvenida a ambos. Hola, Carlos, buenas noches, bienvenidos. ¿Los tenemos ya? Aquí está Carlos Hoffman. Bien, Carlos Hoffman, buenas noches, bienvenido. Esperamos Olaf. Hola. No, no Olaf está todavía no. Todavía no está, pero bueno, iniciamos con Carlos Hoffman. Carlos, bueno, ya la semana pasada el gobierno de la República, a través del Ministerio de Salud Pública, anunció este sistema de alerta sanitaria, aunque dijo que estas semanas eran informativas. ¿Cómo lee el tema? ¿Cómo identifica? ¿Cómo estamos? La semaforización es una buena idea. Epidemiológicamente es técnicamente probable que sea buena. Sin embargo, aquí hay dos decisiones. Una donde el gobierno semaforiza para empezar a abrir aquellos municipios que están con baja vulnerabilidad desde el punto de vista de la pandemia y de la extensión del número de casos. Esto permite abrir el país por lo menos en parte. Sin embargo, posteriormente hace una decisión en donde cambia los criterios para declarar recuperados y por lo tanto afecta tremendamente la semaforización que pretende en algún momento llevar a cabo. Eh, Somos una potencia mundial en recuperados de la noche a la mañana por este cambio de criterios. Y si bien es cierto, en otros países se están teniendo esa modificación de criterios, como en Alemania, por ejemplo, obedece a otros criterios, además de declarar los recuperados, y de que hay una serie de criterios para poder ordenar qué se puede llamar recuperado en este caso. Así que en realidad es un enorme perro corriéndose la cola a Guatemala, porque por un lado emite una semaforización que es correcta y epidemiológicamente es interesante, pero después lo que hace es manipular un poco, digamos, la forma en que se identifica a la población afectada por el coronavirus y por lo tanto disminuye la razón o la tasa con la cual se mide la apertura. No tengo ni siquiera una duda de lo difícil que será ser presidente de este país con un sector privado presionando muy duro porque se abra la economía, pero también tenemos que entender de que esta situación de pandemia es una tragedia sociosanitaria y que no es que se opongan el tema de salud con respecto a la economía por naturaleza, sino en realidad hay que generar en ambas vías una solución integral y balanceada para empezar a tratar este tema. O vamos a tener, como en estas potencias que abrieron la economía, evidentes retrocesos después de haber tomado la apertura de una forma bastante más abierta y que en este momento, por ejemplo, Estados Unidos de América, etcétera, han empezado a retroceder de nuevo las medidas sanitarias debido a que se sale de control la curva hospitalaria, que finalmente es lo que manda esta situación. Así que en realidad el coronavirus en Guatemala es un tema muy difícil. Abrir la economía no solo se ve en el tema empresarial como tal, sino hay una enorme cantidad de 8 de cada 10 guatemaltecos que no pertenecen a ninguna empresa, que pertenecen a la informalidad urbana y que están pasando hambre en este momento. Ese gran peso demográfico y de pobreza que tenemos es quizá el mayor desafío humanitario que hay en este país, porque el empleo formal no supera más allá del 20% en un país como el nuestro.
Es importante abrir las empresas, por supuesto, es importante abrir el comercio, pero también es importante brindar suficientes alternativas para poder reabrir también lo que se llama la informalidad urbana, porque de eso depende 8 de cada 10 familias en Guatemala. Hola, se ha analizado mucho el tema de la apertura de Guatemala con las implicaciones económicas. Ustedes han trabajado muchísimo, muy duro, haciendo análisis y demás. Pero hay temas más allá de una simple apertura y del regreso a la normalidad. Hay temas de geopolítica que se están analizando mucho, de relaciones internacionales, nacionalismos, proteccionismos, la globalización y el comercio internacional. ¿Cómo queda Guatemala en esto cuando no hemos sido capaces ni siquiera de adquirir fondos para los hospitales? Se ha puesto a prueba el modelo globalizado, ¿no? Yo creo que es un reto y yo sí creo mucho en la globalización, en el comercio exterior, y yo veo muchas oportunidades para Guatemala. Obviamente hay una gran reconfiguración del sistema productivo mundial. Antes, obviamente, muchas empresas estadounidenses buscaban pues, formas de producción barata, ¿no? En los países asiáticos, principalmente en China, para ahorrarse tal vez un centavo por ahí o por allá. Y ese modelo se dio vuelta. Entonces, prefieren estar mejor diversificados en cuanto a su producción, prefieren estar en varios países y prefieren tal vez no ahorrar ese centavo, pero tampoco sobreoptimizar la cadena logística. En otras palabras, hay una gran oportunidad para Guatemala si hacemos las cosas bien para salir adelante cuando esta pandemia termine. Ahora, en la parte económica, como bien mencionaste, hay algo curioso. Por ejemplo, vemos en Suecia que obviamente sufrió su propia pandemia como todos, ellos casi no restringieron la economía. O sea, impusieron muy pocas restricciones formales a la circulación de personas y además a los negocios. Sin embargo, incluso allá, por iniciativa de las personas propias, dejaron de ir a cosas como restaurantes, como cines, como centros comerciales. El tráfico a esos lugares a consumir se ha reducido con un 80% o más voluntariamente. Entonces tenemos que reconocer esta dura realidad y aunque abramos el país en términos oficiales, yo creo que muchas personas van a estar muy reservados y creo que con mucha razón y con mucha prudencia para salir a retomar la vida como antes. Entonces es un reto que realmente excede la capacidad del gobierno. Yo sí no creo que todas las decisiones han sido las mejores. Yo siempre he defendido, por ejemplo, el uso de la mascarilla, pero al cambio, obviamente, el toque de queda creo que en términos netos ha dañado a más negocios y no ha favorecido mucho el control de la pandemia en términos de la propagación del virus. Entonces podemos ser muy críticos de las decisiones que se han tomado y la decisión de localizar todo, de decir, bueno, tenemos un país de múltiples municipios y cada municipio tiene una situación muy distinta en términos del virus. Me parece algo que pues más vale tarde que nunca, ¿no? Que hemos, digamos, puesto este tipo de medidas de restricción a nivel local. No sé si el semáforo tal y como está es como debe ser, tal vez es muy restrictivo, pero es un paso que hubiera aplaudido ya desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos retos en el corto plazo, algunos negocios, y sabemos que la economía guatemalteca depende mucho del consumo interno. Esos sectores van a sufrir sí o sí restricciones gubernamentales o incluso sin restricciones gubernamentales. Pero tal vez para terminar con este punto quiero resaltar la trampa invisible de estas medidas de arriba para abajo desde la presidencia. Estamos quitando todo el ingenio humano para buscar soluciones al nivel local, donde la sociedad y las personas y los empresarios y los emprendedores pueden buscar soluciones ante la pandemia, pero por restricciones gubernamentales se lo impedimos. No tenemos que subestimar el ingenio y la prudencia de la mayoría de las personas y las soluciones que pueden surgir a nivel local. Siempre me fascina en Holanda que un restaurante tomó la iniciativa de, por ejemplo, poner comensales en un restaurante en invernaderos casi de vidrio. Entonces, la idea obviamente es respetar el distanciamiento social y fue una solución bastante creativa por parte de este restaurante. Necesitamos más de esas soluciones de abajo para arriba
y entonces la parte local y a nivel municipal me parece excelente. Hola, Dirk, ya introdujo algunos de los elementos y bueno, por lo menos la ruta ancha que el gobierno, la COPRECOVID, el Ministerio de Salud Pública anunciaron la semana pasada fue la utilización de este sistema de alertas sanitarias. Sabemos que de la propuesta inicial, poco a poco, a partir de sugerencias, comentarios, críticas, han ido cambiando. Su análisis de esas condicionantes que deben de cumplirse a nivel municipal para que efectivamente funcione este sistema de alertas sanitarias? ¿Me escucha, Olaf? Bueno, entendería que el doctor Hoffman sí escuchó la pregunta, ¿no? Y ha preguntado lo siguiente. Esos países que ya han tenido su pandemia, o al menos el pico de su pandemia, tal vez solo de la primera ola, pero bueno, eso es de especular, pero lo ha comparado con varios países. Resulta que España, por ejemplo, o Italia ya están totalmente abiertos. A mí al menos me agrada mucho el hecho de que las ligas de fútbol ya se retomaron. Pero a esas alturas actuales en Italia y España, según los criterios de los semáforos, en Guatemala no estaríamos ni cerca de abrir. Estaríamos todavía, creo que en la luz, no sé cómo decirlo, pero en la luz amarilla o naranja, no sé cuál de los cuatro es, pero no estaríamos en verde. Mientras que obviamente esos países ya están actuando como si estuvieran en verde. A mí me hace pensar que tal vez las restricciones, por tanto, el semáforo son muy ambiciosos en cierto sentido. Pero entiendo el miedo, y eso es lo que estamos observando ahora mismo en Estados Unidos, en estados como Texas, donde abrir la economía prematuramente puede dañar mucho, digamos, la lucha contra el virus. Entonces tenemos que balancear los dos intereses, creo yo. Yo lo veo bastante restringido y gracias a Dios aquí se toma muy en serio el uso de la mascarilla y en cambio en Texas no. Entonces, tal vez podríamos evitar escenarios pesimistas como estamos viviendo hoy por hoy en Estados Unidos con un semáforo que no castiga tanto la actividad. Doctor Hoffman, usted mencionaba este 70% de guatemaltecos aproximadamente que están en la informalidad. Muchos de estos guatemaltecos realmente no se han podido dar el lujo de parar la actividad económica. Y si lo vemos así, nos damos cuenta que realmente la actividad económica ha seguido, solo que ellos han perdido ingresos porque muchas de las personas que pues se dirigían a ellos no han podido asistir, pero ellos han seguido y han continuado con este trabajo. Esto no hace un poco de contrasentido porque realmente le están poniendo las restricciones al sector formal más no al informal. No es tan cierto. Si bien es cierto, la recirculación de personas hace que obviamente tengan menores ingresos, hay verdaderas pérdidas en una gran cantidad de sectores de la informalidad que no están pudiendo trabajar en absoluto. Eso es una abstracción que posiblemente sea peligrosa y hasta cierto punto irresponsable de poder plantearlo al público de esta forma. Yo sí quisiera, por favor, insistir sobre que este país en realidad tiene que tener soluciones sociosanitarias. Eso significa que con los 4 hospitales que tenemos en este momento nuevos de COVID, empatamos el número de camas de hospital que teníamos antes del terremoto del 76. Guatemala es una tragedia desde el punto de vista de la inversión estratégica en salud y por lo tanto el problema que tenemos es de que si se nos dispara el volumen de pacientes, no hay posibilidad de tener una capacidad hospitalaria para atenderlos. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones exclusivamente economicistas o tendientes a abrir la economía y al sálvese quien pueda. Es una verdadera irresponsabilidad que, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, Ecuador, pagaron el precio muy, muy alto y en Brasil, por ejemplo, con el tema de la apertura, que tiene incluso un presidente enfermo en este momento, también están teniendo severas pérdidas en el comercio y severas pérdidas económicas en el comercio interno igual, no solo en internacional. Por lo tanto, no es una cuestión, es irresponsable ver desde el punto de vista únicamente y estrictamente económico, cuando en realidad lo que tenemos que medir es la capacidad instalada que tiene el modelo de salud para atender la pared de personas
que en este momento están demandando sus servicios y que ya el día de hoy están colapsados, y que si permitimos la recirculación grosera de personas vamos a tener un recontagio absoluto de muchas personas, y de hecho de municipios que posiblemente estén ahorita por debajo de ese umbral y que es necesario semaforizar. Estoy de acuerdo con la semaforización, más no con la decisión que hay de tratar de manipular los criterios para determinar persona sobreviviente o sana, para poder hacer que ese semáforo sea todavía más abierto. Creo que es importante que se balance, que haya un balance real entre un modelo de salud al que nunca le metimos plata ni una inversión realmente estratégica, y la pared de situaciones que en este país, y de vulnerabilidades alimentarias y de padecimientos de base, y de gente que ni siquiera sabía que estaba enferma de otra situación aparte del coronavirus, que agrava muchísimo esta situación. Guatemala es el segundo país con el gasto de bolsillo más alto de América Latina, detrás de Venezuela. Es una verdadera irresponsabilidad el abrir la economía. De hecho, pagamos 6 o 7 veces más cara la medicina que en nuestros países vecinos. No es justo. De hecho, no hay una situación en la oferta privada que realmente sea sustentable para la clase media. Hoy tuvimos, por ejemplo, la noticia de que por lo menos 50,000 quetzales hay que hacer un depósito para ser ingresado a un hospital privado, como un pago inicial. Creo que es importante que en Carlos este Hoffman, país... perdón que lo interrumpa, no quiero suspender pues su intervención. Solo me ha pedido producción que indique de que vamos a tener en algún momento una noticia de última hora. Ya nos han confirmado el fallecimiento del doctor del doctor Villavicencio en el hospital, después de haber estado del Hospital Roosevelt, después de que se le estuvo negando por buen tiempo su tratamiento. Así que vamos a nuestro reportero Sergio Osegueda, quien nos va a ampliar esta información, y le pido a nuestros dos entrevistados 1 minuto, por favor. Sergio, ¿qué nos puedes comentar? Sergio, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias. Pues justamente se conoce de última hora que el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, ha fallecido en el intensivo del Hospital Roosevelt. Específicamente, justamente informábamos en horas más tempranas que había sido trasladado hacia la unidad de cuidados intensivos del hospital en horas de la tarde, luego de que presentara un cuadro de hemorragia intestinal con producto de una complicación por COVID-19. Hay que recordar que el exministro se encontraba hospitalizado desde hace semana y media en ese lugar. Sin embargo, las autoridades de este hospital confirman que a las 21 horas con 4 minutos, pues el exministro ha fallecido. Hemos tenido comunicación con el abogado de Jorge Villavicencio, Manuel Cano, que indica que derivado de esta situación, mañana estaría presentando una denuncia en contra de la juez de mayor riesgo de Erika Ifán y en contra del director del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar. Eso por considerar que había incurrido en el delito de retardo malicioso de justicia y ejecución extrajudicial, luego de que tras solicitar las medidas sustitutivas en un momento se le negara, y en el caso del sistema penitenciario por no haber hecho los traslados a tiempo a un centro asistencial, según se indica. Luego que se indicará por autoridades del sistema penitenciario que el mismo Villavicencio se negaba a ser trasladado a un hospital público y buscaba ser llevado a su casa, a pesar de la situación en la que... Y el sistema penitenciario pues aseguró que no tenía el personal suficiente para poderlo hacer de esa manera. Sin embargo, cuando agravó la enfermedad, pues finalmente fue trasladado al Hospital Roosevelt, donde pues permaneció por más de una semana, como hemos mencionado, siendo tratado por los médicos del lugar, donde pues ya se había indicado que había presentado estabilidad. Sin embargo, como hemos mencionado y repetimos, la tarde de este viernes pues presentó una complicación al generarse una hemorragia intestinal y se confirma su fallecimiento pasada las 9 de la noche. Se convierte entonces en el primer reo involucrado en un
caso de corrupción de alto impacto que ha fallecido a causa de COVID-19. Esta es la información que nosotros podemos trasladar en esta noche. Mientras tanto, regresamos nuevamente con ustedes al set principal. Bien, agradecemos a Sergio que nos haya ampliado esta información de última hora y regresamos con nuestros entrevistados, Olaf Dirkmatt y Carlos Hoffman. Carlos, perdón que lo haya interrumpido, continúe en el uso de la palabra en su respuesta, por favor. Gracias, Mariano. No, lo que quisiera establecer es de que las comparaciones hay que hacerlas correctamente. Si bien es cierto, en otros países ha liberalizado su economía y hasta cierto punto incluso dejado sin cuarentena a las personas, es porque tienen el avalúo de que su sistema de salud tiene la capacidad completa para poder atender el 3% de los casos que se volverán agudos. Por lo tanto, ellos no tienen ese tipo de restricciones porque tienen un vigoroso sistema de salud que respalda la atención a la pandemia. Guatemala no precisamente tiene el mejor sistema de salud, tiene un modelo de salud bastante colapsado que incluso comete errores hasta en las cifras más básicas sobre el coronavirus, y que creo que es importante saber de que tenemos un contexto muy adverso, de mucha negligencia durante muchos gobiernos que han hecho caso omiso a la inversión estratégica que deberíamos tener en ese aspecto. Debemos tener y debemos plantear el modelo de salud que nos merecemos. Este sí es una buena oportunidad para poder dialogar sobre esto, pero es importante que el balance entre economía y salud realmente se den de la mano, porque si no vamos a tener sendos retrocesos muy rápido a volver a cuarentenar a las personas porque no tenemos la capacidad hospitalaria de poder hacerle frente. Olaf, con relación al tema de la economía y la salud, es un tema que se ha discutido y Guatemala pues optó por proteger la salud de sus ciudadanos porque iba a fortalecer el sistema hospitalario. 4 meses más tarde estamos exactamente igual. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que se dé esta utopía de que vamos a mejorar un sistema de salud que aparentemente es mucho más complicado de lo que se puede para resolver? Sí, es una, como bien dices, una utopía, ¿no? Yo sí quiero resaltar el hecho de que incluso si hablamos de países avanzados, yo soy de Holanda, obviamente tenemos los demás países europeos, Estados Unidos, que tal vez tienen más, es cierto, tienen más capacidad de cuidado intensivo, pero es un virus nuevo. Y incluso allá lo que ha pasado es que muchos médicos, probablemente el contacto muy cercano y muy próximo a los pacientes del COVID-19 se han infectado, a pesar de ciertas medidas, obviamente, de protección. Pero la gran mayoría, de hecho en Holanda, en el sur, tomaron pruebas al azar a los médicos y resultaba que era increíble, pero creo que más del 50% de los médicos cargaban el virus. En otras palabras, incluso en los países avanzados es muy difícil gestionar la crisis de salud. Yo creo que todos tenemos que ser un poco prudentes. Entonces, hay muchas medidas que tienen muchísimo sentido y que no implican un costo enorme. Hay mucha literatura sobre los eventos de los super spreaders, cuando una persona termina afectando a 50, hasta incluso 100 personas. Si evitamos este tipo de eventos, podemos combatir perfectamente el virus. Es decir, no podemos tener conciertos, no vamos a tener eventos grandes o incluso servicios religiosos donde hay demasiadas personas en un solo espacio, donde pueden ocurrir ese tipo de eventos. Pero sí podemos permitir que con distanciamiento social y con ciertas medidas, digamos, prudentes, como un número máximo de personas en una tienda, que podemos permitir a esos empresarios abrir. Y luego, por último, tal vez quisiera resaltar que no hay tal contradicción o dicotomía entre lo económico y la salud. Recuerda también que el hecho de enfermarte con el COVID-19 implica un costo, no solo para ti, pero probablemente para la sociedad completa. Una hospitalización, como bien dijo el otro invitado, Carlos, puede ser muy costoso. Entonces, lo que realmente estamos contemplando son costos económicos visibles y muy predecibles y otros que no son tan predecibles y que pueden ser en potencia mucho más altos de lo que podamos estimar en un dado momento. Lo que sí tenemos que reconocer es que todas las decisiones que se han tomado en Guatemala se lo han tomado desde la presidencia y del Ministerio de Salud. En otros países
no son los ministros de salud que toman estas decisiones, sino las autoridades que están encargadas con el manejo y la gestión de desastres. ¿Por qué es esto? Porque están en mejor posición de balancear los intereses, y yo creo que en este caso el modelo de toma de decisión por parte del gobierno ha favorecido cualquier medida supuestamente para proteger la salud de las personas, que en muchos casos ni siquiera pueden ser efectivos e incluso solo hacen que la gente pierde aún más el respeto de la ley. Yo he visto casos, por ejemplo, con el pico y placa, la restricción por placa en el automóvil, que hay gente que no respeta la medida. Entonces, la primera pregunta que se hace en otros países cuando se piensa en políticas públicas es la siguiente: ¿se puede monitorear y se puede imponer esta regla y se puede asegurar el cumplimiento de esta regla? Esa debe ser la primera pregunta en cualquier política pública. Ahora bien, el pico y placa es casi imposible de monitorear de forma consistente. Entonces, ¿qué hace? Que los que más trampa hacen se escapan de la regla, con una bajísima probabilidad de ser, digamos, castigado, multado, lo que sea, por la policía. Entonces, lo que esto obviamente genera es un tipo de resentimiento de cómo esta persona sí lo puede hacer, desobedeciendo la ley, y yo como ciudadano que respeta la ley, las reglas y las imposiciones, me veo afectado de forma muy negativa. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Por eso me gusta mucho el enfoque europeo, donde se hace esta pregunta, donde hay un mejor balance entre los que toman las decisiones y donde hay medidas que son buenas para la salud, pero además también son pragmáticas, se pueden realizar, se pueden monitorear, se puede pedir el cumplimiento a las personas y que son sostenibles, porque algunas medidas que hemos tomado aquí no son para nada sostenibles a lo largo del tiempo. Bien, vamos a cederle la palabra a Carlos Hoffman para que en un minuto, minuto y medio nos dé pues una visión, una reacción a estos comentarios de Olaf Dierkmat, por favor. La historia muy reciente nos ha demostrado que los que se han apresurado para hacer la apertura han tenido que restringir de regreso las medidas sanitarias para poder contener situaciones de colapso de su propio sistema de salud. En el mundo nos han demostrado de que los que tenían robustos sistemas de salud, sobre todo los robustos del sistema de salud pública, han logrado contener con mucho mayor éxito el coronavirus y la letalidad del coronavirus que los que no tienen un robusto sistema de salud, como Costa Rica y Uruguay, por ejemplo, que son países que tienen un robusto sistema de seguridad social. Creo que Guatemala necesita tener un enfoque en donde haya mucho diálogo, pero eso significa también mucha responsabilidad a la hora de participar en cualquiera de estas decisiones de gobierno. El papel rector de la salud lo tiene el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto debemos ser respetuosos de eso. Sin embargo, es importante también que esta presión por la apertura económica no se transforme en una tragedia humanitaria y humana que haga que este país en realidad pierda el control sobre una situación tan delicada como el coronavirus. Bien, agradecemos a Carlos Hoffman y a Olaf Dierkmat que nos hayan acompañado esta noche. También, bueno, tuvimos que hacer esa pequeña interrupción por esa noticia de última hora. Gracias por habernos acompañado. Bueno, termina la discusión, sigue abierta, el debate abierto. Hay muchos elementos que hay que discutir todavía. No, y la lamentable noticia, ¿verdad?, del fallecimiento del doctor, que en paz descanse realmente. Bueno, a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen todas las noches junto a nosotros en las entrevistas de las 8:45. Buenas noches y buen descanso.